Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Esta es la edición número 23 de la cuarta temporada. El tema de hoy es acerca del incremento al salario mínimo. Nos estamos basando en información, ya saben ustedes, de diversos medios de comunicación que incluyen, por ejemplo, Forbes, El Economista, El Financiero, o lo mismo La Jornada, Proceso, o sin embargo, el Portal de la Información. La nota en cuestión es que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estableció que se incrementara 15% el salario mínimo y que pasa en 2021 a 141 pesos con 70 centavos diarios, y el de la zona de la frontera norte subiría de 185.56 pesos a 213.19 pesos diarios. Esa es la nota dura. ¿Cuáles son los pros que se tiene? Porque ustedes lo han visto no solo en los diversos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, los tradicionales, sino también en las redes sociales. Ha habido una discusión, como suelen ser las discusiones en las redes sociales, sin ninguna base, la mayoría de ellos, algunos sí aportando argumentos, ya sea a favor o en contra, pero la mayoría solo basada en insultos, recordatorios presuntos del pasado que les conviene, no del que no les conviene, y cada quien manejando los datos como quieren. Aquí tratamos de darle las dos visiones con fundamentos, tanto que los puntos que son a favor como los que están en contra. ¿Cuáles son esos pros? Entonces, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, nos dice que el incremento de 15% general se aplicará a los salarios mínimos en el país y beneficiará aproximadamente a 4 millones de trabajadores. Bueno, exactamente. De la base que hay de aproximadamente 20 millones que están en el sector formal, que están inscritos en el IMSS, que perciben un salario y tienen sus prestaciones, pues solamente 4 millones perciben un salario mínimo, y esos son los que se verán beneficiados directamente. De manera similar se podrían ver beneficiados los otros grupos salariales, siempre y cuando el incremento de 15% que aplica para el salario mínimo se aplique en las empresas para los demás trabajadores que tienen 2, 3, 4, 5 salarios mínimos. No necesariamente pasa así, la realidad económica es muy distinta a lo que piensa tanto la Presidencia de la República como lo que puede pensar la oposición. O sea, puede ser favorable y algunos trabajadores verán sus ingresos elevados más allá del 15%, y otros que perderán su empleo o se quedarán sin un ingreso correctamente retribuido con ese incremento de 15%. Pero vamos adelante con los pros. Se fortalece también, dice la Secretaría, el poder adquisitivo de los salarios. Indudablemente, una de las grandes tragedias y uno de los grandes rubros en los cuales nos quedaron a deber todos los gobiernos anteriores, y me refiero a todos absolutamente, en todos los niveles, a nivel federal, estatal y municipales, de PRI, de PAN, del PRD, es que el salario de los trabajadores siempre estuvo en el suelo, una pérdida total de aproximadamente, dicen ellos, 70%, desde los años 80, 90, los 2000, los 2019, y la década que estamos empezando, de 2020, ha empezado ahora con unos incrementos a partir de 2019 precisamente, que aún así nos mantienen más allá del lugar 70 a nivel mundial. Es decir, no estamos en los primeros 10, tampoco lo estábamos entonces, pero estábamos en el lugar 12 en aquellos años, y de ahí empezamos a bajar y a bajar y a bajar hasta llegar más allá del lugar 80, y ahora andamos alrededor del lugar 72, y con el próximo incremento tal vez subamos unos puntos. Sí, se fortalece el poder adquisitivo y sí es muy necesario para que se incremente el consumo interno y no dependamos solo de importaciones y exportaciones, lo cual puede resultar muy negativo cuando el mercado internacional se contrae, y lo han visto no solo México sino muchas naciones, tanto en América Latina como en Europa o en el sureste asiático. Tenemos pues que aumentar el consumo interno, como lo han hecho en su momento Estados Unidos o Francia, o lo más recientemente lo que ha hecho la nación China, que más allá del intercambio comercial que sostiene tremendo con todo el mundo, pues ha hecho que su consumo interno, que recordemos son más de 1.500 millones de habitantes, pues se elevando como pues el salario de sus trabajadores, así de sencillo. Otro punto que resalta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es que se aumenta la capacidad de consumo de las familias mexicanas, lo que estábamos diciendo. En la medida que los ingresos sean mayores, pues las familias podrán consumir más. Les recordamos que hay aproximadamente 50 o 60 millones
por lo menos de familias mexicanas en la pobreza, cuyo poder adquisitivo pues es ínfimo. No es posible para ellos adquirir ni siquiera lo necesario para una correcta sustentación de la salud, de la alimentación, de la vivienda, de la vestimenta, de todo aquello que es necesario para el desarrollo humano. Así están las cosas en México y no lo quieren ver ni los empresarios ni los políticos corruptos que gobernaron durante tantos años este país. Otra situación es que se dinamiza el mercado interno del país con este incremento salarial y es ciertamente un factor favorable en lugar de que permanezcamos hundidos o nos quedemos estáticos, ya sea en el nivel bajo, en el nivel más inferior de la economía o en el nivel medio, si ustedes lo quieren ver muy positivamente. Bueno, de lo que se trata es precisamente que se mueva, que los factores de la economía estén más activos, tanto no solo por el lado del trabajador, sino el lado de los micronegocios, de los medianos negocios y de los grandes negocios que hay en este país. Esas grandes empresas que son las que generalmente protestan, o sus representantes ni siquiera se toman la molestia, los dueños de los grandes consorcios, de participar y hablar. Para eso tienen a sus achichincles, para sus ayudantes, sus representantes en las organizaciones de patrones, organizaciones empresariales, que son los que salen a hablar por ellos, porque para eso les pagan. También se puede decir que no ha habido ni habrá, y esto es muy importante, ningún efecto inflacionario, tal como lo argumentaban durante por lo menos los últimos 40 años los grandes pensadores neoliberales economistas que gobernaron este país y que lo llevaron al desastre total durante esos años. Era una falsa argumentación, como falsa es la argumentación que ahora dicen de que habrá un gran desempleo, de que habrá inflación otra vez y que las empresas van a cerrar por culpa de este incremento, lo cual no es cierto. Hay una crisis económica muy seria, hay una crisis de salud muy fuerte y eso sí va a afectar, ya afectó a miles, cientos de miles de empresas de micronegocios y va a seguir afectando en el año que viene porque no se ha solucionado ni la crisis económica ni el problema de salud. Sin embargo, el hecho de incrementar no va a hacer que más empresas cierren, sino que aquellas que ya no puedan sustentarse por los problemas económicos que tienen, no sigan adelante. Y podemos ver ejemplos en otra serie de comentarios, que no es el caso en este momento para el enfoque que tiene de pros y contras. Colateralmente, dice, la Secretaría se integró por primera vez el salario mínimo de los jornaleros agrícolas y de los trabajadores del hogar. Los trabajadores y las trabajadoras del hogar, ciertamente. Eran sectores olvidados y que, bueno, se tienen que incorporar para que mejoren sus condiciones de vida, porque son millones los que se dedican al campo y son millones los que se dedican al trabajo del hogar. Y estaban completamente olvidados por las administraciones pasadas. Totalmente cierto lo que dice. Por su parte, pues el sector laboral, el líder sindical de la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, herederos de la CTM, en el comando del sector laboral en el país, que siempre han estado apoyando lo que diga el gobierno, pues hicieron lo mismo. No es por apoyar a los trabajadores, son poco menos que pinturas irrelevantes, pero que han hecho también mucho daño al sector laboral y lo hicieron en el pasado. No tienen ningún punto a favor con esto, simplemente se sumaron a lo que el gobierno propuso de que este 15% va en línea con la recuperación del salario y que los padrones, dice, sí podrán pagar ese incremento y evidentemente la Comisión de Salarios Mínimos tendrá que monitorear el comportamiento de la economía. Eso es lo que dicen los puntos a favor, tanto la Secretaría como la del sector laboral. ¿Quiénes están en contra? Pues el sector empresarial, la iniciativa privada, los inversionistas, etcétera. A nombre de ellos vamos a tomar solo un caso de esas declaraciones, que es el de José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, que alerta sobre varios puntos. ¿Cuáles son esos puntos en los cuales se está alertando? Bueno, uno, la difícil situación por la falta de ventas y restricciones sanitarias en algunos sectores, y ciertamente ahí están, y se están haciendo vigentes nuevamente este fin de año, precisamente por el descuido, no solo por parte de la gente que sale a divertirse, sino que toda esa gente que se ha tenido que exponer al salir a trabajar de diversas maneras por el descuido en los centros de servicios, los comercios, por la atención que se brindan en los cines. Es decir, la apertura, recuérdenlo,
se llevó a un 98%. No se guardó realmente lo que debería de haber hecho, esperar el semáforo verde para realizar las aperturas, sino que con el semáforo naranja y ante la necesidad de tanta pobreza que mencionamos al principio, de tantas limitaciones de las familias para tener ingresos y poder subsistir, se abrió la economía a pesar de que estábamos en semáforo naranja y en el mejor de los casos en amarillo, lo cual es totalmente falso. Se manejó el semáforo como se quiso, solo por intereses políticos, y bueno, los resultados ahí están, y se le ha tratado de echar la culpa a la gente por las condiciones, cuando efectivamente mucha gente ha salido a trabajar y otras tantas han salido a divertirse, pero también los políticos lo han hecho, los empresarios lo han hecho. Entonces no es nada más de la gente en general, como hablando de la sociedad civil o de personas irresponsables. La propia autoridad tendría que haber hecho lo que se hizo en la Basílica, que tanto menciona el presidente de México, porque no fue que la gente dejara de ir porque sí. Tuvo que ver que la Iglesia Católica cerró la iglesia para que la gente no llegara hasta la catedral. Y no nada más eso, sino que para impedir que la gente llegara, pues se impuso un cerco con la Guardia Nacional y diversas policías. Así, no es que fue una voluntad popular, que ya no fue que se guardó en su casa para no ir a ver a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, se manipula la información a su gusto. Y por eso nosotros estamos a favor de que se den los pros y contras de cada situación. Número 2. Los empresarios del sector comercial de servicios y turismo no podrán cubrir el incremento del 15% salarial. No dan ningún argumento, simplemente lo denuncia. Y número 3. Se prevé el despido de personal. Son elucubraciones totalmente individuales, pero sin embargo lo quiere hacer como algo generalizado en todo el país. Y luego dice, muchos desempleados serán en la informalidad. Eso se llama cinismo. La informalidad está en el país desde antes. Les debo recordar que de aproximadamente 50 millones de personas que están como población económicamente activa, solamente 20 millones están ahí y los otros 30 millones están en el sector informal. Entonces, tratar de decir que la gente se va a ir en la informalidad porque va a haber un incremento salarial es realmente un argumento falaz, totalmente absurdo. Luego, como quinto punto, dice que se afectará más a las empresas pequeñas. La afectación es similar para todos los grupos de empresas. Lo que no tienen las empresas pequeñas es financiación, y ese financiamiento debería estar disponible a bajas tasas de interés, y no lo está porque la banca no lo está ofreciendo, no lo está dando. La única financiación que obtienen actualmente es a través del gobierno federal. Está promocionando préstamos a los micronegocios por cantidades pequeñas para que puedan ir saliendo adelante. Y eso no lo dicen en las cámaras de patrones, las cámaras empresariales, porque pues no les conviene eso, porque ellos no representan a esos negocios, pero los utilizan en su argumentación para hablar en contra del incremento salarial. Número 6 dice en el caso del turismo, donde se les tomará hasta 2 años, en muchos casos, regresar a los niveles que tenían antes de la pandemia. Cierto, pero ha pasado antes, pasó con los huracanes en Quintana Roo, que nos tocó vivir precisamente, donde se tardaron muchos años en volver a recuperar después del huracán Vilma, que causó grandes destrozos en toda la Riviera Maya, en todo Cancún, toda la zona turística afectada. Pero bueno, se salió adelante precisamente en base a qué, pues al trabajo, a la participación de todos, de los trabajadores, de los empresarios, del gobierno. Y eso es lo que tendría que hacerse ahora. Pero les recuerdo, los empresarios en este sexenio se han negado a participar porque no les ofrecen contratos leoninos, porque no les dan a ganar miles de millones de pesos de manera ilegal o irregular por lo menos, y entonces se han retraído, han hecho que la inversión no fluya, y en ese sentido afectan a todos los mexicanos. Eso y más dijeron los empresarios, y desde luego nuestra posición es que queremos resaltar es que hay que estar conscientes de que es un problema y tenemos que actuar todos en beneficio de la mayoría en México, empresarios, políticos y la sociedad civil. Eso es todo por hoy, les agradezco su atención y nos vemos tal vez en un comentario más antes del fin de año, pero vamos a estar limitados por cuestiones de tratar de reorganizar nuestra visión de lo que será el futuro de este país. Muchas gracias y hasta la próxima.